esta semana siempre los primeros días del año son especiales para mí. Traen recuerdos, traen situaciones a la memoria, cosas que sucedieron en el pasado y que son buenos recordarlas para mi vida, porque son mi experiencia, son mi testimonio, son las cosas que yo pasé. Y cada uno de nosotros hemos pasado cosas, tenemos un testimonio. Cada uno de nosotros hemos conocido al Señor de diferente forma, tal vez. Pero cada uno de nosotros debiéramos meditar y traer a la memoria esas cosas donde Dios nos ha traído y que Dios ha usado para llevarnos en su camino. Porque es bueno recordar de dónde Dios nos ha sacado. Cuando nosotros recordamos de dónde Dios nos ha sacado, nos hacemos conscientes de la misericordia de Dios. Nos hacemos conscientes de que estamos caminando por la misericordia de Dios. De que estamos de pie porque Dios se acordó de nosotros. Hermanos, si nosotros nos comparamos quizás con familiares, con amigos que tal vez hasta tienen más capacidades, más títulos, más conocimiento, más ideas, más chispa, más mejores cosas que nosotros en su carácter, pero Dios quiso rescatarnos a nosotros. O sea, es bueno recordar eso. Y no me refiero únicamente al evento del nuevo nacimiento. Hay cosas, hay situaciones que nos recuerdan de la misericordia de Dios en nuestra vida. Pero ¿cómo has hecho para mantenerte de pie a través de esta situación o de ese problema? ¿Cómo le hiciste? Y cuando nosotros vemos hacia atrás y vemos la situación, decimos: solo la misericordia de Dios. Solo la misericordia de Dios, porque ni yo sé, no puedo decir: es que soy espiritual, es que yo soy un campeón, por eso estoy de pie. No, cuando vemos esa situación decimos: Señor, solo tú me has podido tener de pie. Solo tú has podido hacer esto, Señor. Y eso nos da la esperanza, hermanos. Nos da la fe de poder ver el futuro. Si Dios me salvó de esto, en este otro paso, Dios va a estar conmigo también. Por eso es bueno traer a la memoria y recordar las cosas que Dios ha hecho, las bondades de Dios con nuestra vida. La mayoría de nosotros conocimos tal vez a nuestros abuelos por nombre, ¿verdad? Conocimos el nombre de ellos. O si ya no los conocimos, por lo menos tal vez por ahí hay alguna foto. Tal vez por ahí hemos visto alguna foto. De suerte, tal vez alguien ha conocido también a sus bisabuelos. ¡Qué bueno! Pero no creo que alguien haya conocido a sus tatarabuelos. O si lo conocieron, qué bueno. Pero más atrás, y más atrás, y más atrás, y se nos va perdiendo. Por ahí ya los nombres ya cuesta a veces averiguar. Tal vez con los abuelos mencionaban algún nombre, pero ya no hay fotos, no hay grabaciones, tal vez no hay ni siquiera documentos, porque tal vez en ese tiempo no acostumbraban tenerlos. Entonces ya perdemos nuestra línea, perdemos nuestro linaje, de dónde venimos, ¿verdad? Pero algo increíble en el pueblo de Israel es que ellos siguen manteniendo su identidad. Por ejemplo, un judío, él puede nacer en Estados Unidos, puede nacer en Nueva York, porque hay muchos judíos ahí. Pueden nacer en Colombia, en Honduras, o en El Salvador, o en cualquier país, o en España. Pero ellos no pierden su identidad de judíos. Algunos sí, pero
muchos mantienen: yo soy un judío, yo soy judío, nacido en México, nacido en Inglaterra, nacido en qué sé yo, en cualquier lugar, pero siguen identificándose como judíos a pesar de los años. A nosotros, hermanos, a veces el color del pasaporte se nos sube a la cabeza, ¿verdad? Es que ya, ¿dónde nació? No, yo soy español, y más, si vamos allá al país del norte, ¿verdad? Si nos vamos al país del norte, después de 6 meses de estar ahí, se nos empieza a olvidar el español. ¿No han conocido ustedes personas así? Que llegan y ya después, no puedo hablar español, dicen ya. Y se les olvida. Pero dice, pero si crecimos juntos y ya te olvidaste de tu idioma. Porque perdemos nuestra identidad. Nos adaptamos al ambiente, al medio en el que nos movemos. Y no es malo. Pero nunca debemos olvidar de dónde Dios nos ha sacado. ¿De dónde Dios nos ha sacado? ¿Cuál es la diferencia con el pueblo de Israel? Que ellos han mantenido su identidad. Y todos ellos pueden seguirlo y reconocen a un hombre ahí atrás. Abraham. Nuestro padre Abraham, dicen ellos. Escuchaba a un judío hablar esta semana y él decía, nuestros primos, refiriéndose a los palestinos. Nuestros primos, dice, porque ellos saben que las 2 líneas vienen de Abraham, uno de Ismael, el otro de Isaac, y es el conflicto que hay entre ellos. Pero reconocen que ellos pueden en lo natural reconocer: venimos de nuestro Padre espiritual. ¿Qué de nosotros, hermanos? ¿Y qué de nosotros entonces? Dice la Biblia que si somos hijos de Dios, si Cristo Jesús ha nacido en nuestro corazón, somos hijos de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice que tenemos a Abraham como padre. Él es nuestro padre también. Pero hermano, yo no soy judío. No soy judío. Pero si soy hijo de Dios, soy hijo de Abraham por la promesa. Soy hijo espiritual de Abraham también. ¿Qué significa ser un hijo de Abraham? ¿Qué significa ser hijo de alguien? Que yo recibo el apellido de mi padre. Yo también puedo recibir la herencia que mi padre deja. Yo recibo lo que mi padre me puede dar también. Y en lo espiritual es igual. Yo recibo una herencia espiritual de Abraham, el padre de la fe. Que el Señor le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y la simiente de Abraham, hermanos, no es únicamente lo que es en lo natural. La verdadera simiente de Dios, la simiente que viene de Abraham, es la simiente que tiene a Cristo Jesús en su corazón. Los hijos de fe, como nosotros, si hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, somos hijos de Dios. Somos hijos de Abraham también, no según la sangre, pero sí según la fe. Él es el Padre de todos aquellos que tienen la misma fe en Dios. ¿Y cómo empieza la vida de Abraham? Escuchando la voz de Dios, viviendo en un país normal, en un país donde había idolatría, en un país donde había una buena economía, una buena educación, como Ur de los Caldeos en ese tiempo. Pero ahí él recibió un llamado de Dios. Sal, Abraham, ¿quieres conocerme? Yo quiero que me conozcas, Abraham. Yo quiero bendecirte, Abraham. Ven, sal de Ur de los Caldeos a la tierra que yo te mostraré. Y él salió, él obedeció la voz de Dios. Y él salió, y me gusta ese pasaje, dice, salió para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegó. Él salió, pero él no sabía por qué camino Dios lo iba a llevar. Él no conocía. A nosotros nos gusta saber bien. No, es que, ¿cómo va a ser este camino? ¿Qué voy a hacer? No, pero ¿cómo? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? Y nos gustan saber los detalles. Y cuando algo no sabemos, preferimos mejor no dar paso, quedarnos quietos.
Abraham no hizo eso. Abraham oyó de Dios y confió en Dios, aunque tal vez no entendía, aunque tal vez él no veía lo que Dios había prometido. Pero ¿para qué me están llamando? Si aquí estoy bien, si aquí estoy bien, ¿por qué Dios me llama a salir? Hermanos, Dios utiliza aún los lugares geográficos, las situaciones naturales, para hablarnos, para dirigirnos, para moverse sobre nuestras vidas. Si somos hijos de Abraham, debemos seguir su ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo de Abraham? Obedeció a Dios sin estar cuestionando. Y eso es algo que tenemos que aprender a obedecer sin cuestionar. Nosotros cuestionamos, y si la explicación nos convence, obedecemos. Pero si no me convence, no, yo no. Dios está llamándonos. Pero Señor, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Pero por qué lo otro? Dios va a hablarnos. Pero necesitamos aprender a reconocer la voz de Dios. Porque a veces la voz de Dios no es solo sí. La voz de Dios no es solo bendiciones. A veces Dios nos lleva por caminos difíciles, pero con un propósito. Por eso es importante conocer a Dios, porque vamos a necesitar confiar en Dios, porque hay momentos donde nuestra fe falta. Hay momentos donde sentimos que no podemos, que no tenemos fuerzas, o que no entendemos el por qué. Es tiempo de levantar nuestros ojos al Señor y decirle: Señor, yo sigo caminando contigo. Yo sigo caminando. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Abraham, te voy a hacer padre de multitudes. Señor, pero no tengo ni hijo. O sea, todo en la vida de Abraham era lo opuesto a lo que con sus ojos podía ver. Nosotros solo creemos en aquello que vemos y tocamos. Los hijos de Abraham caminan por lo que oyen de Dios, aunque no lo miren y aunque no lo toquen. Es la diferencia de ser un hijo de Abraham. Es la diferencia de ser hijos de Abraham. Hoy quiero que veamos un evento en la vida de Abraham. Una parada en el camino de su vida que dejó una marca en él, en sus hijos, en sus nietos y hasta el día de hoy, hermanos. Y yo anhelo que sea una marca también en la vida de cada uno de ustedes. Que también podamos decir como Abraham: Señor, tú has sido bueno. Yo te sigo, Señor. Yo te sigo, Señor. Yo te creo, Señor. Él no conocía las cosas que vendrían en su camino. Cuando Dios le dijo sal, él sabía hacia dónde iba. Él iba a Canaán, pero no sabía por qué camino Dios lo iba a llevar. Necesitamos confiar en el Señor. Como cristianos, nuestra meta es conocerlo a Él, confiar en Él, que su vida sea formada en nosotros, aunque no entendamos. Aunque no entendamos. Acompáñenme por favor a Jeremías capítulo 48. Porque para que esta fe que tuvo Abraham se logre, es necesario pasar por algo. Es necesario atravesar algo. Que suceda algo en nuestras vidas. Jeremías 48. Dice, verso 11. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado. Y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su sabor y su olor no se ha cambiado. Pero vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán, y vaciarán sus vasijas, y romperán sus odres. ¿Qué le pasó aquí a Moab? ¿Cuál fue el problema de Moab? Estuvo quieto, estuvo reposado. ¿Qué vemos nosotros en la vida de Abraham? Abraham no sabemos cómo fue su vida antes en Ur de los Caldeos,
Pero lo que sí sabemos es que desde el momento en que él empezó a caminar, su vida fue transformada. Su vida cambió. En el momento en que él dio pasos con Dios, su vida cambió. Para bien. Sí, muchos problemas también. Muchas situaciones en su vida. Porque, hermanos, Dios no está interesado únicamente en nuestra vida natural, en nuestras riquezas, en nuestra salud. Él no está interesado únicamente en eso. Sí, es bueno buscar esas cosas. Dice, por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Nosotros buscamos todo lo demás y de último, las cosas de Dios. ¿Qué estamos buscando? Abraham dejó todo para seguir al Señor. Pero dice que quieto estuvo Moab desde su juventud. Estuvo reposado. Nada, todo se asentó en él. Todo se quedó en el fondo. Ahí nadie lo tocaba, nadie lo molestaba, nadie se metía con él. Pero el camino, y dice, y por haber sucedido eso, sus odres se romperían, dice el verso 12. Hermanos, a veces Dios tiene que trasvasarnos. Si somos hijos de Dios, vamos a experimentar los movimientos de Dios. Vamos a experimentar el ser pasados de un vaso a otro vaso. Pero ¿por qué, Señor? Si a fulano, mira, que ni te busca, y tranquilo, toda su vida es quieta. Aquí está la explicación, hermanos. ¿Por qué a veces la vida de un cristiano tiene más movimiento que la vida de alguien que no busca a Dios? Porque el sedimento se queda ahí. Esas cosas feas se acumulan ahí y no pasa nada en su vida. Pero tarde o temprano esas cosas van a traer destrucción. Pero un cristiano, Dios lo traspasa, lo trasvasa de vaso en vaso y va para acá. Y un problema, y una situación, y una cosa, y otra cosa. ¿Pero por qué? Y a veces podemos sentirnos, me iba mejor cuando no era cristiano, mi vida era más tranquila. Claro, Dios quiere quitar esas cosas, Dios me quiere mover, Dios me está dando vida, Dios me está dando vida. Abraham se tuvo que mover desde que salió de Ur de los Caldeos, y ese movimiento provocó algo en él. Se despojó de todo, dejó atrás todo lo que él tenía y se convirtió en un peregrino. Pero ¿saben qué es lo tremendo? Que él llegó a ser un peregrino, andando con su esposa, con el sobrino, y yendo y viniendo. Y en ese camino Dios lo empezó a prosperar y llegó a ser un hombre muy rico, pero siguió siendo peregrino. Él tenía las riquezas suficientes para comprarse una tierra grande, hacer su casa, hacer su mansión y quedarse ahí por el resto de su vida. Es más, él llegó a Canaán. Él pudo haber comprado tierra y decir, Dios cumplió su promesa, ya llegué y aquí me compré esto, y miren qué bonita casa me he construido, y qué bien estoy, tengo siervos y no tengo que trabajar, puedo estar acostado en una hamaca todo el día, que voy bien. Pero él no, él fue peregrino toda su vida, a pesar de que tenía las riquezas. Porque, hermanos, el ser peregrinos es una actitud de corazón. Señor, yo no me aferro a nada. A lo único que yo me quiero aferrar es a tu misericordia, a tu camino, Señor. El resto, Señor, no es lo más importante para mí. Nosotros la mayoría aquí hemos experimentado un cambio de país. Sabemos lo que es cambiarnos de país. Tener que aprender una cultura nueva, tener que aprender leyes nuevas, costumbres nuevas, nombres nuevos. Hemos experimentado lo que es entrar a una tienda y quedarse pensando, ¿y aquí cómo le dicen a tal y tal cosa? ¿Y cómo pido eso? Y tener que pasar por eso. Mira, estoy buscando, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Hasta que uno escucha el nombre, ya entendí, ya me lo aprendí.
Y algunos nombres cuesta más aprenderlos. Y ni hablar si es en otro idioma, es aprender un idioma nuevo. Pero en esos cambios, hermanos, aprendemos cosas. ¿Y saben que en lo espiritual es así también? Eso es lo que el Señor quiere aprender, que aprendamos nosotros. Que entendamos que ahora somos peregrinos, que somos ciudadanos del reino de Dios. Y como tal, tenemos que aprender las leyes de Dios, las costumbres de Dios, el idioma de Dios, porque es otra, y la cultura de Dios. Él quiere enseñarnos su camino. Es diferente a nuestras ideas. Pero el camino de Dios es para bendecirnos. Es diferente. Tal vez hasta podemos sentirnos raros. Imagínense, Abraham obedeciendo a Dios. Él entendía eso. Él tenía la convicción, Dios me dijo que saliera, Dios me dijo que caminara, y yo estoy obedeciendo. Pero él salió con su sobrino. Y saben que ni el sobrino veía en su tío un hombre espiritual a quien seguir. No, tío, las riquezas. No, pero es que mi hijo, Dios prometió. No, tío, si mire, ya lo bendijo a usted y a mí, porque hasta Lot sacó beneficio de la mentira de Abraham en Egipto. Lot también salió con riquezas. Y tío, llegó el punto que tenían que separarse. Hermanos, seguir al Señor es una locura para el mundo, para los que no lo conocen. Es una locura el tener que caminar de una manera diferente. Entonces, ¿qué pasa con muchos cristianos? Ay, no, yo no quiero que me digan que soy raro. Entonces yo mejor soy cristiano, pero vivo, me comporto y me visto y sigo siendo igual al mundo. No hay diferencia entre un hijo de Dios y alguien del mundo. Y no es el camino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es porque, no, es que si vas a ser mi hijo tienes que aguantarte lo que te venga. No, vas a ser raro. No, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere encontrarnos. Dios quiere cambiarnos porque Él sabe los planes que tiene para nosotros. Planes de bien, que tal vez en el momento no los entendemos. Abraham, pero tío, ¿cómo es eso que el Señor te habló? Pero mira, si ya tenemos siervos, tenemos animales, ¿por qué insistes en ser peregrino? ¿Por qué insistes? Allá está Sodoma, mira, esa ciudad, allá hay negocio. Yo creo que debiéramos abrir un negocio allá y empezar a ver qué podemos hacer. Ya estamos aquí, ya se cumplió la promesa de Dios. No, hijo, no. Dios nos llamó a ser peregrinos. Pero tío, no, Dios nos llamó a ser peregrinos. Hermanos, caminar con Dios es una locura para el mundo. Él obedeció en Génesis 12. Él obedeció, y vamos a Génesis ahora. Él obedeció la voz de Dios y empezó su caminata obedeciendo lo que no entendía. En Génesis capítulo 12 encontramos esto. Y en Génesis capítulo 12, no vamos a leer nada ahí, pero si ustedes lo miran, encontramos ahí hay algunos títulos. Dice, Dios llama a Abraham y él salió. Y después él llega a Egipto. Y en Egipto lo primero que él hace es manifestar. Acuérdense, él aquí ya está caminando con Dios. Él ya está obedeciendo a Dios. Y llega a Egipto y él lo primero que hace es manifestar su naturaleza. Lo que él es. Aquí vemos lo que Abraham es, lo que él estaba acostumbrado. Buscar beneficio, buscar su seguridad, aunque eso signifique mentir, ¿verdad? Él aquí llega y le miente a Faraón y por poco le cuesta la vida. Él tenía temor, entonces él estaba acostumbrado para salvar mi vida y para asegurarme. A veces es necesario decir una mentirita blanca.
A veces somos tentados nosotros a eso también. Bueno, pero es una mentira, es que necesito mantener el trabajo. Es que no puedo hacer eso porque me meto en problemas. Tengo que decir una mentira. Y Dios empieza a tratar con Abraham. No, Abraham, si vas a caminar conmigo, ese no es el camino. Y él fue regañado. Faraón llama a Abraham y lo regaña. Y le llama la atención. Imagínense, Faraón, alguien que en la Biblia representa a Satanás mismo, Dios lo está usando para llamar la atención de Abraham y diciéndole: así no es el camino, Abraham. Tú no puedes andar mintiendo. Tú no puedes andar caminando así. Y él tuvo la misericordia de Dios, que le devolvieron a su esposa y lo bendijeron todavía y salió. Pero ¿cómo salió Abraham de ese encuentro? Señor, me pudieron haber matado. Me pudieron haber matado. Pero tu misericordia, Señor, ahora me tiene aquí caminando. Tu misericordia, Señor, ahora me tiene de pie. Tu misericordia, Señor, me está enseñando que no tengo que hacer esto. Pero era algo arraigado y años después repitió algo parecido. Y su hijo pasó por lo mismo también. Hermanos, hay cosas en nosotros que Dios tiene que tratar y quitar. Y ese proceso de pasarnos de un vaso a otro es lo que Él usa para limpiarnos, para quitarnos esas malas costumbres, esas cosas que se llaman pecado, para cambiar nuestro carácter. Porque en medio de todos estos tratos, Dios va cambiándonos. Nosotros cerca de casa tenemos un embalse. Y nos gusta, cuando vamos, tirar piedras al agua. Pero saben que es difícil, y si usted ha tirado piedras en un río, sabe de lo que le estoy hablando. Es difícil porque está el lago aquí. Y hay que buscar piedras. Y sabe que cuesta encontrar piedras para tirarlas y que rebote. ¿Cuántos han hecho eso? Han tirado piedras en el río y que rebote 2, 3, 4 veces. Y es divertido, uno se entretiene ahí tirando y pa. Pero aquí es difícil. Aquí es difícil. Hay piedras, hay muchas piedras. Pero cuesta encontrar piedras planas. Cuesta encontrar piedras lisas. Y a veces medio aparece una por ahí, la tiramos y a veces 1 o 2 golpes y ya, para abajo al agua. ¿Por qué sucede eso? Porque es agua quieta. Es agua quieta. El agua de un río, hermanos, ese movimiento del río alisa las piedras, le quita esas puntas a las piedras, y el choque de una piedra con otra piedra las va alisando. Y por eso es que en un río es fácil encontrar piedra y otra piedra y otra piedra. Pero vayan a un lago y qué difícil es. Por ahí encontramos una, hermanos. Eso es lo que Dios hace cuando Él nos mueve, cuando Él trabaja en nuestras vidas. Y parece que nunca salimos de problemas. Y otra cosa. Acuérdese, Dios está traspasándonos. Dios está quitando de nosotros ese sedimento. Dios está purificándonos. Y con esto, Abraham, llegamos al capítulo 13. Después de Egipto, ellos salieron con mucha bendición natural, con muchos consiervos, con animales, con cosas. Pero después de eso, ellos llegan a una llanura. Ellos están ahí en el Negev con Lot y empiezan los problemas. Porque aquí Lot vio la prosperidad y vio la falla de su tío también. Hermanos, nuestras fallas, nuestros pecados traen consecuencias. Por eso es que Dios tiene que trasvasarnos. Y Lot vio y dice: mi tío, hombre de Dios, no mucho, porque yo sé cómo se sacó toda esta, cómo consiguió parte de su riqueza. Entonces, tío le perdió el respeto y empezó el conflicto entre los dos, a tal punto que Abraham tuvo que decirle a Lot: ¿sabes qué?
separémonos. Hermanos, el camino de Dios muchas veces trae separaciones. ¿De quién nos separamos? De aquellos que no quieren caminar con el Señor. De aquellos que no quieren caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos caminar con el Señor, ahora hay una diferencia. Ahora ya no hay algo que nos una. Ya no hay algo que nos haga disfrutar del tiempo juntos. Porque estamos en diferentes cosas. Y eso vamos a experimentarlos como hijos de Dios también. Esas separaciones por caminar con Dios. Esas separaciones por caminar con Dios. Pero miren el verso 14. ¿Qué trajo la separación de Abraham y Lot? Dice: y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Verso 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Qué sucedió aquí? Dios le recordó a Abraham sus promesas. Sus promesas. Tal vez Abraham se desanimó. Ay, ni mi sobrino quiere caminar conmigo. Tal vez él se desanimó. Pero Dios llega y le dice a Abraham: yo te dije algo y yo lo voy a cumplir. Anímate, Abraham, anímate. Y después de ese encuentro con Dios, dice el verso 18, que edificó un altar a Jehová. Edificó un altar a Jehová. Él tuvo un encuentro con Dios y Abraham tuvo nuevas fuerzas. Él pudo seguir adelante. Y hermanos, es lo que nosotros necesitamos. Encuentros con Dios. Encuentros con Dios. Cuando ya no hay fuerzas, cuando a veces las cosas son adversas. Encuentros con Dios es lo único que nos va a dar fuerzas para seguir adelante. Es lo único que nos va a mantener en el tiempo difícil. Encuentros con Dios. Pero quiero llamar su atención a este punto. En el verso 18. Leamos el verso 18. Abraham pues, aquí no había cambiado su nombre todavía, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Después de que Dios le da fuerzas, después de que tiene un encuentro con Dios, Él lo que hace es plantar su tienda, poner su tienda. Otra versión dice: entre los altos robles de Mamre. Mamre era un hombre. Este era su terreno, era su propiedad. Y Abraham le dio permiso para que él estuviera ahí. Y él ahí, dice, edificó sus tiendas, puso su casa, puso su familia en ese lugar. Y en ese lugar edificó altar a Jehová. Abraham llegó a Hebrón. ¿Qué sucedió en Hebrón? ¿Por qué es importante este verso? ¿Qué sucedió en Hebrón, en la vida de Abraham? Bueno, ahí en ese lugar, en Hebrón, en el capítulo 18, desde el verso, en el capítulo 15, recibió la promesa de un hijo. Ahí en ese lugar, Dios se le apareció en el capítulo 18 también y renueva el pacto con él. Dios lo visitó en su casa. Dios mismo llegó ahí en ese lugar y él intercedió por Sodoma. Ahí en ese lugar, en Hebrón, Dios le dio la promesa de que nacería Isaac. En ese lugar recibió la circuncisión como pacto de que Dios quería quitar de él, cambiar su corazón, quitar la carne
y hacerlo conforme a la imagen de Dios, poner su presencia en él. También en ese lugar su nombre fue cambiado y su carácter también. Ya no es Abraham, el padre enaltecido, ahora es Abraham, el padre de multitudes. Y en ese lugar él le mostró el camino a sus hijos. Él vivió, él residió en la tierra de este hombre, Mamre, una tierra de robles altos. Mamre significa, miren dónde vivía él. Acuérdense, los lugares geográficos en Dios nos dan un mensaje. Los lugares geográficos representan algo para nosotros. Mamre significa lujuria, rebelde, amargura, gordura, fuerza, firmeza. Suena como a las obras de la carne. Suena a las obras de la carne. Ahí vivía él. Pero ¿saben qué significa Hebrón? El dueño de ese terreno era este hombre Mamre. Pero el Hebrón significa asociación, comunión, sociedad, amistad, unión. Aquí en Hebrón, Abraham tuvo comunión con el Señor. En Hebrón, Abraham conoció a Dios de una manera que no lo había conocido antes. Aquí fue tratada su carne, sus debilidades, sus deseos, su carácter y sus anhelos. Pero caminó con el Señor y tuvo encuentros con Él. Aquí en Hebrón. Él vivió muchos años en Hebrón. En Hebrón se nos dice que adquirió una propiedad, pero no fue para hacer un palacio. Él con todo el dinero no compró propiedades en ningún lugar de Canaán, excepto en Hebrón. En Hebrón sí compró un lugar. Adquirió una propiedad, pero no fue para construir su palacio ni su mansión, sino un lugar de sepultura, donde se acaba la vida en este mundo, pero donde empieza una vida con el Señor. Es en Hebrón. Es en Hebrón. En Hebrón sepultó a Sara. En Hebrón lo pusieron a él cuando murió. En Hebrón pusieron a Isaac y a Jacob cuando murieron también. En la misma cueva. Ahí los sepultaron a ellos. Es en Hebrón, hermanos, donde somos tratados, quizás separados, pero donde las promesas de Dios se van a cumplir en nosotros. ¿Qué es Hebrón? ¿Qué más sucedió en Hebrón? Hebrón es el lugar de la unción. Hebrón es el lugar donde David fue ungido como rey. Y en Josué 21:13 dice que Hebrón también era una ciudad de refugio. Era una ciudad donde se podían correr los homicidas inocentes, no los culpables. Aquel que por accidente había matado a alguien. No fue su intención, fue un accidente. Y tal vez la familia lo quería matar. Él podía correr a Hebrón y ahí lo iban a cuidar. Ahí él iba a encontrar refugio, porque era un culpable inocente. No fue su intención. No fue su intención. Hebrón es un lugar de refugio, hermanos. También Hebrón era una ciudad de sacerdotes. Ahí estaban hombres y mujeres y familias que Dios había llamado para que lo ministraran. Y si entendemos
que como familias tenemos un llamamiento. Cada familia debiera ejercer un sacerdocio de alabanza, de adoración. Cada padre es el sacerdote de su casa. Que en nuestros hogares, hermanos, que atraigamos la presencia de Dios también. Pero ¿saben qué más había en Hebrón? Dice Números 13, que habían gigantes. En Hebrón hay gigantes también. Enemigos grandes que atemorizan, pero que fueron vencidos. Fueron vencidos. Esta semana es importante para mí, como les dije, porque hace 37 años, hermanos, el 3 de enero de 1988, nosotros, bueno, digo nosotros porque yo iba ahí, pero no fue decisión mía, ¿verdad? Por la edad. Mi madre nos llevó a una iglesia. Por eso les digo, aún las cosas naturales y los lugares geográficos nos hablan, tienen un mensaje para nosotros. Mi mamá nos llevó, no teníamos una iglesia, visitábamos varias iglesias, estuvimos en iglesias pentecostales, presbiterianas, y siempre estaba el deseo de encontrar una iglesia. Y un domingo, y ese día yo sí me acuerdo de ese día, fuimos a Hebrón. Y estuvimos ahí, en ese servicio. Pues yo era un niño, pero 37 años han pasado desde ese día. Y hermanos, yo le doy gracias al Señor por habernos traído a Hebrón, por haberme puesto en Hebrón. Como les digo, yo ni sabía, yo ni entendía, yo era un niño. Y donde me llevaban mis papás, pues allá iba yo también. Pero ahora que han pasado los años, yo le digo, Señor, gracias por lo que escogiste, por la ciudad que escogiste, por el lugar que escogiste. Yo no puedo decir, nosotros después de buscar muchos lugares encontramos la iglesia perfecta. No, hermanos, no fue así. Alguien nos invitó, bueno, a mi mamá. Alguien la invitó y aceptamos la invitación y fuimos, y 37 años después seguimos caminando. Y es en este lugar, hermanos, en este camino, en esta ciudad de refugio, donde en 37 años yo puedo decir, he encontrado la presencia del Señor, he conocido al Señor. He conocido al Señor, he visto su misericordia. Dios ha sido bueno conmigo. Él me permitió encontrar a mi esposa en este camino. Él me ha permitido criar a mis hijos en este camino. He visto el fruto en otros que han caminado también este camino, y he visto la bendición que han recibido en sus hijos, y me anima. Sí se puede caminar. Sí se puede caminar, sí hay gracia para seguir caminando. ¿Es la única ciudad? No, habían más ciudades de refugio también, pero Dios escogió para Abraham Hebrón. Tú te quedas en Hebrón. David empezó reinando en Hebrón por 7 años. Reinó en Hebrón. Hermanos, Dios escoge para cada uno de nosotros. Y tal vez algunos de ustedes ni conocían Ministerios Hebrón, ni sabían de Ministerios Hebrón, pero la soberanía de Dios tal vez los ha traído a Hebrón. Mi pregunta para ustedes es, ¿están encontrando a Dios en Hebrón? En Hebrón. Dios tiene ciudades, pero no se trata de, bueno, Abraham, escoge donde quieres. No, Dios decide. Dios decide. Y no es casualidad, hermanos, que Dios nos haya traído acá, que Dios nos haya puesto en este camino,
porque es aquí donde Él va a encontrarnos. Es aquí donde Él va a formar en nosotros sus planes, donde Él va a cumplir en nuestras vidas lo que Él tiene. Pero para que eso suceda tenemos que hacer lo que hizo Abraham. Plantó su tienda, puso su tienda ahí en Mamre, en el encinar de Mamre. Aquí me quedo, Señor. Aquí me quedo, Señor. Y sí, Él después lo encontramos en Berseba, encontramos que iba a Betel, encontramos que Él salía, pero regresaba a Hebrón. Regresaba a Hebrón. Ese lugar fue marcado para Él a tal punto que fue la única propiedad que Él adquirió en Hebrón. Aquí me quedo. Aquí me quedo. Yo estoy agradecido, hermanos, porque en este ministerio es donde Dios nos ha encontrado. Me ha encontrado. Y es mi anhelo que ustedes puedan encontrar al Señor también en este lugar. Pero para echar nuestras raíces en este lugar, para poner nuestra tienda, tenemos que ser como Abraham, estar dispuestos a dejar Ur de los Caldeos. Saben que en los otros lugares donde Abraham estuvo, también tuvo encuentros con Dios, pero él se quedó donde Dios lo había puesto. Y yo sé que ustedes vienen de otras iglesias también. Gracias a Dios por esos lugares. Gracias a Dios por esos lugares. Pero si el Espíritu de Dios me está plantando aquí ahora, hermanos, corramos, sigamos al Señor. Hay más por conocer, hay más por avanzar, hay más por amar a nuestro Dios, que al final eso será lo más importante, haberlo conocido a Él, haber alcanzado más de Él. ¿Qué estamos buscando? ¿Hacia dónde estamos caminando? Ojalá, hermanos, ojalá que no seamos como el pueblo de Israel en el libro de Ezequiel. Querían escuchar la profecía, querían escuchar la palabra de Dios, pero como un cantor de amores, un cantor que, ay, qué bonito, es que qué bonita la palabra, qué bonita la palabra. Muchos cristianos viven así. Es que me gusta esto, me gusta ir a la iglesia. ¿Pero lo vives? ¿Estás llevando una vida cristiana según la voluntad de Dios, según el plan de Dios? ¿O no? ¿O no? ¿O solo son palabras bonitas que quedan en el olvido? ¿Estamos permitiendo que Dios trabaje en nuestro corazón y nos cambie? Pónganse de pie, hermanos, por favor. ¿Por qué les comparto esto, hermanos? Quiero animarlos. Busquemos al Señor. Busquemos al Señor. Pero más que poder decir, tengo una iglesia, encontré una iglesia, podamos decir, me estoy encontrando con el Señor. Estoy aprendiendo el camino para encontrarme con el Señor, para tener una relación más cercana con el Señor. Porque el Señor, hermanos, nos ama. Él quiere ser la vida de nuestro ser, el centro. Él quiere cambiarnos y tal vez necesitamos ser trasvasados
movidos. Pero, y hablo para nosotros, ojalá que podamos plantar nuestras tiendas en Hebrón. Señor, aquí me has puesto, Señor. Voy a crecer, voy a fructificar, Señor, donde tú me has puesto. Aunque no entienda, pero hay carne. Abraham tenía carne. Y ya vimos, llegó a Mamre. Las obras de la carne están en nosotros. Pero Dios quiere formar los frutos del Espíritu. Y eso solo se logra, hermanos, sometiéndonos al camino de Dios, al trato de Dios. ¡Oh, y qué bendición! Nuestras vidas son transformadas. Nuestras vidas son transformadas, hermanos. Yo los animo. Caminemos, busquemos al Señor. Si Dios nos ha puesto en este camino, sí, Señor. Sí, Señor. Y no seamos como Lot. No, yo estoy aquí, pero en verdad mi corazón está en otro lado. De nombre. Soy descendiente, soy familia de Abraham, pero de nombre nada más. Los verdaderos descendientes de Abraham son los de la fe. Son los de la fe en Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. El Señor es mi vida, mi única esperanza, mi justicia y poder. Confiaré en Jesús, el Señor es mi fuerza, mi castillo y gran torre. Confiaré en mi Salvador. El Señor es mi vida, mi única esperanza, mi justicia y poder. Confiaré en Jesús, el Señor es mi fuerza, mi castillo y gran torre. Confiaré en mi Salvador. Señor, queremos seguirte a ti cada etapa de nuestras vidas, Señor. Oh, queremos andar contigo en tu camino, conociéndote más, amándote. Señor, no nos dejes en nuestro camino. No queremos ser destruidos como Moab, Señor, como Lot. Oh, buscando sus deseos, buscando, Señor, su conveniencia nada más. Oh, que podamos ser como Abraham, levantando nuestros ojos a ti y decir: yo te sigo, Señor, yo te sigo, Señor. Oh, Señor, por favor, Señor. Por la fe Abraham, siendo llamado,
obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es lo que Él tiene para nosotros. Bendiciones para nuestros hijos, para nuestro hogar. Hermanos, Dios quiere bendecirnos, pero a su manera, no a la nuestra. Y la mayor bendición es cambiándonos. Eso es lo primero. Eso es lo más importante. Amén.